Hola, hola, buenos días. Hoy amanecemos con un nuevo episodio de Fénix en Carretera. Vamos saliendo aquí de Vileña y vamos rumbo a una población que se llama Pontes y la Cerda o Pontes e la Cerda en portugués. Así que vamos a irnos ya de esta ciudad, vamos a dejarlos aquí como con las últimas tomitas que hagamos saliendo aquí del hotel que justo les mostramos ayer. Así que nada, amanecimos muy bien, descansamos y bueno, ya estamos listos para iniciar esta nueva carretera. Así que si usted quiere conocer esta población con este nombre tan peculiar, nada, acompáñennos, quédese con nosotros y vámonos rumbo a la carretera. Señoras y señores, hemos llegado a Nueva York. Pues resulta que no. Esa es una estatua que nos hemos encontrado en un centro comercial que se llama Avan, ¿cierto? ¿O Avan? Sí. Sí. Pero estamos saliendo apenas hoy de esta ciudad. ¿Dónde estamos? Vileña. En Vileña. Así que les queremos mostrar los datos para Pontes e la Cerda. Bueno, esperamos pronunciarlo bien. Este está larguito, son 308 kilómetros, 3 horas 6 minutos. Como dato positivo para esa distancia y ese tiempo, asume una velocidad de 100 kilómetros por hora. Esperemos que sea posible. Y ya nos vamos a incorporar a la BR 174. Así que muy atentos, pónganse cómodos, que arranca otro episodio de Fénix en Carretera. Bueno, luego de comprar un poquito de agua, porque se nos vienen 2 episodios realmente para nosotros, una jornada larga de carretera, pues volvemos, ya nos incorporamos ahora sí al carril central de esta BR 174. Wow, cambiamos por allá, pero nada que ver con nosotros. Y pues ya estamos listos, tenemos muchos kilómetros por delante. Para ustedes, recuerden, va a ser muy rápido, ustedes van a 10 veces la velocidad nuestra, a veces 20. En cambio nosotros nos toca hacer todo ese tiempo. Es una constante los resaltos estos en las ciudades aquí en Brasil, que al menos se pueden ver. Y hay señal de tránsito a la Y hay derecha. una señal, claro, y se indica y toda esa cosa. No lo que nos pasó en Venezuela, que no sabemos cómo diablos el carro no dañó un neumático ahí. Así que punto para BYD, pero no nos está patrocinando. De todos modos, muy bien BYD. Así que nada, vamos, comencemos.
Bueno, y la constante siguen siendo los cultivos. Estos también son cultivos, no me quiero equivocar, pero creo que es eucalipto. Bueno, no estoy segura, pero estos árboles que están acá también son cultivados, y a nuestra derecha el infaltable maíz. Así que bueno, vean, ahí está pasando rápidamente. Así que yo creo que en esta carretera también nos van a acompañar hectáreas y hectáreas de cultivos. Ya lo descubriremos, porque recuerden que ya vamos a abandonar el estado de Rondônia y ya vamos a pasar al estado Mato Grosso, que también es un estado espectacular aquí en Brasil. Es el segundo bioma más grande del país después del Amazonas. Así que bueno, si quieres saber qué tipo de bioma hay en Mato Grosso, quédese con nosotros en este capítulo y en todos los capítulos que vienen, porque vamos a recorrer muchísimas ciudades de este estado. Así que vamos a seguir nosotros rumbo a Pontes de la Cerda a ver qué nos encontramos por aquí. Nuevamente el comentario que hemos hecho. Hay estas casetas, fíjense que ahí están los carros de la policía, pero no los están parando, están dejando que la gente siga, fluya tranquilamente. Nuevamente repito que eso ocurre cuando desde un mismo gobierno no hay ese temor, no hay vulneración a las libertades ni nada de eso, y por eso la gente transita tranquilamente. Mira esas dos lechuzas encima de la señal, rápido. Y estas dos amigas lechuzas, esas son las dos guardianas que hay ahí. No se vieron. Bueno, allá están. Bueno, allá hay dos lechucitas. Así que Brasil, retenes 0, Venezuela, vayan y miren el número que pasó las centenas, y Colombia 1. Sigamos rumbo hacia nuestro destino. Plantas antes de al lado de los cultivos, pero es que vean que esto es una infraestructura súper grande, o sea, es almacenamiento y producción, y bueno, me imagino que y hemos visto unos tractores enormes, porque claro, es que son hectáreas y hectáreas y hectáreas de cultivos que por supuesto eso a mano no se puede recoger ni en un siglo. Así que bueno, vean aquí la gente haciendo sus sobrepasos. Recuerden que es lo que hay que hacer, porque al final pues no nos podemos ir a la velocidad de este camión o de esta mula, como le decimos en Colombia. Así que bueno, porque es importante también atravesarlas, porque es que no sé si ustedes se están dando cuenta, pero ellas botan piedritas y esas piedritas le van pegando al carro de uno. Entonces en cualquier momento pueden afectar aquí el panorámico. Recuerden que por allá en nuestro recorrido de Europa algo similar nos pasó. Si usted no sabe qué le pasó al vidrio del carro, vaya y búsquese varios episodios donde nos tocó andar con casi toda la última parte del recorrido con una grieta en la ventana. Así que bueno, por eso también es importante sobrepasarlas, y como si fuera poco, no tenemos una, sino una y otra y otra. Son muchísimas, vean, ahí van los camiones cargados de mercancía. Vean allá hacia el final, estos cultivos es que no se les ve el fin, porque están ahí eternamente. O sea, si
uno sigue hacia allá, que fue lo que nos pasó el día que fuimos a la Laguna Azul, nosotros avanzamos en el carro y eran cultivos y no tenía, pues yo no sé hasta dónde iba eso, porque al final nosotros llegamos a la laguna y eso seguía y seguía avanzando la cantidad de cultivos, o sea, es impresionante la cantidad. Yo no sé si esta mata pequeña es maíz en su forma pequeña y está apenas creciendo, o si es otro tipo de cultivo porque es diferente. Y allá atrás, esos que se ven allá también son cultivos, solo que son de madera. Puede ser pino, puede ser eucalipto, bueno, no sé. Aquí están, vean en la planta, donde después sacan todo eso que cultivan allá y lo procesan. Pero es impresionante la actividad agrícola de esta región. De hecho, creo que va a ser la constante durante todo el viaje. Si cuando fuimos al Amazonas la constante era los árboles y los ríos y las lagunas y el barro, pues aquí la constante yo creo que va a ser la agricultura definitivamente. Vean esto, acá dice tierra indígena y fíjense aquí a nuestra izquierda que ese territorio no está sembrado, pero fíjense a la derecha que este sí está sembrado. Entonces estos territorios indígenas son digamos reservados para que estas comunidades puedan seguir allí, puedan seguir viviendo con sus tradiciones, sus costumbres. Fíjense que aquí este territorio está completamente pues natural, en su estado natural, mientras que a la derecha ya veíamos cómo empezaban a aparecer otra vez hectáreas y hectáreas de cultivos, ¿no? Entonces vean, acá está nuevamente tierra indígena, madre mía, Nambiquara. Entonces, claro, cuando bajemos aquí, esta montañita, toda la carretera ha sido así básicamente, entre subidas y bajadas, pero pues ahí uno se da cuenta como a este lado están los cultivos, véanlos ahí detrás de las maticas estas, y a este lado pues está completamente conservado el terreno, ¿no? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud. Vean que aquí estos cultivos ya se ven de otro color, pero sigue siendo maíz, y es porque aquí ya está como, a ver, puedo decirlo sin ser agrónoma ni especialista en cultivos, mientras adelantamos este camionzote, pero se ve como está ya florecido, por decirlo de alguna forma. Entonces en la parte de arriba ya el maíz, si ustedes se dan cuenta, ya se ve más amarillento, porque tiene la espiguita que está en la parte superior, cuando ya digamos el cultivo ha estado ya está listo, pues, por decirlo así. Fíjense que ahí se ve más amarillosco que verde, así que es por esa razón, pero sigue siendo maíz. De hecho, hay algunos a los que ya se les ven algunas mazorquitas en la parte inferior, así que bueno, ahí vamos viendo todas las etapas del cultivo por esta carretera, gracias a que tenemos demasiadas hectáreas para conocerlas. Summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets.
viendo acá. ¿Qué será? ¿Pino? ¿Eucalipto? ¿Robles? No sé. Los arbolitos y la agricultura no es nuestro fuerte, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo para atinarle. Y vean, este maíz, por ejemplo, apenas está ahí empezando a crecer, está bastante bajito. Ay, no, pero nosotros sí impresionados con la cantidad. A ver, el consumo de maíz a nivel mundial es absurdo, ¿no? De hecho, el maíz, mucho del maíz que se cultiva es realmente para hacer cereales, no, para hacer concentrados para ganado, justamente. Entonces, de hecho, ese es uno de los grandes impactos de la ganadería también, ¿no? No solamente el espacio que ocupa el animal como tal para pastar y para crecer, sino la cantidad de hectáreas que se deben cultivar de cereales para los concentrados que se les dan a estos animales, ¿no? Entonces, por lado y lado, pero pues también para consumo humano, para tantas cosas que, mejor dicho, el syrup de maíz, que es tan usado en la industria alimentaria, que reemplaza el azúcar. Entonces, bueno, eso ahí tiene muchos usos, este maízito que ven ahí. En medio de tantos cultivos y después de que esta mula girara en doble línea y este señor también. Qué extraño. Pero acá está cortada la doble línea, o sea que sí se podía hacer ese giro. Entramos a una población que se llama Comodoro. Es una ciudad, se ve, que es grandecita relativamente. Vean ahí la cantidad de calles. Comodoro. Pero se ve que es relativamente pequeña, ¿no? Pero bueno, es la primera población que nos encontramos en medio de tantos cultivos, así que no es difícil de adivinar que esta es la principal actividad económica de esta ciudad, porque es lo que la rodea. Así que ahí al fondo, por allá, se ven sus casas, sus viviendas. Miren ahí. Y aquí al fondo también a este costado se ven. Así que ahí está Comodoro. Vamos a aprovechar aquí que estamos detenidos en un pare y siga, pero vean, acá estamos por otro territorio indígena y fíjense cómo están las cosas alrededor.
Fíjense que está todo súper virgen. Más adelante aquí, fíjense que aquí, esta zona que está sombreada acá, es el territorio indígena. Bueno, aquí este mapa no... Ah, sí, acá. Aquí lo vamos a ver mejor. Vean que acá se acaba un poquito la zona sombreada. A ver si el mapa me ayuda. Acá. Vean que aquí se acaba, ¿cierto? Salimos del territorio indígena, probablemente ahí vuelvan los cultivos, pero más adelante volvemos a ingresar a ese territorio indígena y seguramente ahí dejarán de aparecer otra vez los cultivos. Entonces vamos a ver ahora más adelante. Aquí estamos en un pare y siga, seguramente hay alguna obra en la vía, pero ya veremos a ver cómo cambia el panorama cuando salgamos de este pedacito de territorio indígena. Fíjense que aquí ya salimos de ese territorio indígena, más adelante volvemos a entrar, que es aquí donde empieza esta sombrita, pero fíjense que ya aquí a los costados, después de pasar este camionzote otra vez nos cambia el panorama. Entonces esta es la forma como las comunidades que naturalmente y originalmente habitan estos territorios, pues sobre todo al construirse las carreteras, ellos dicen, bueno, vamos a construirlas, pero usted respéteme mi territorio para yo poder seguir mis costumbres y poder seguir viviendo con mi comunidad y seguir creyendo lo que yo creo, ¿no? Entonces fíjense que aquí ya casi todo vamos a entrar. Eso es como lo que debería hacer la comunidad indígena, ¿no? Realmente esa es su naturaleza y esa es su función. A veces obviamente en algunos países eso se transmite de una forma diferente o se vive de una forma diferente. Digamos que miren acá, ya casi vamos a entrar, el tema indígena, y fíjense que acá ya entramos a la comunidad indígena y vuelven a aparecer los árboles. Eso tiene sentido, ¿no? Que velen por sus creencias, por proteger la naturaleza, que al final pues nos beneficia a todos, es un equilibrio natural. Lo malo está cuando, digamos, ya empiezan a meter otras cosas que no corresponden tanto a sus tradiciones, sino a otro tipo de intereses, por decirlo de esta manera. Pero bueno, vean aquí esta parte otra vez protegida, así que ahí por ponerles un ejemplo de cómo se conservan los territorios indígenas aquí en esta región. Y vean cómo vuelven estos paisajes, es que es muy impresionante, casi europeos. A ver, decimos europeos en el sentido que en Europa se ven mucho este tipo de extensiones. Claro, pues allá no están las grandes formaciones montañosas que tenemos, por ejemplo, en países como Colombia, que tenemos estas cordilleras, ¿qué tal? Entonces se ven mucho así estos sembrados que son infinitos, a los que jamás se les ve el fin. Y también de todo tipo de... Acá se ve como muy monopolizado el cultivo, muy centrado en el maíz. Allá digamos que hay más variedad dependiendo de la región que uno esté pasando, ¿no? Pero es que son como estos cultivos donde efectivamente allá uno nunca ve dónde termina o
donde comienza el cultivo, sino que allá al fondo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Por supuesto también porque ya abandonamos el territorio indígena, pero es muy, o sea, es bonito, visualmente es muy bonito de ver. O sea, esto podrá tener todas las consideraciones que la gente quiera y cada quien tendrá su propia opinión que es válida, pero visualmente es muy bonito, como que da mucha, como que te despeja la vista por un ratico, entonces se ve muy muy bonito. Vean, nos tocó parar en una borrachería, pero no a emborracharnos, sino a, ya está Orlando, 42 horas. sino a calibrar el aire de las llantas, que lo traíamos un poco bajo, porque cuando uno anda en terrenos como el de la BR319, pues es mejor traerlas un poquito bajas de presión. Entonces, como ya salimos, vamos a calibrar la presión de las llantas y a ajustarlas. Grabación de 2 canales activada. Grabación de 2 canales Gracias, activada. chao. Después de la parada en la borrachería, se nos olvidó decirles que estamos pasando por una población que se llama Nova La Cerda. Seguramente desde que entramos quedó ahí la cámara un poco lenta para que ustedes la fueran viendo, pero es una población pues pequeñita, pero muy muy organizada. Eso sí, también tuvimos que parar ahí a atender unos temas laborales porque aquí se va viajando, pero los ojos se mantienen en el trabajo. Nosotros también tenemos que hacer cosas, generar ingresos, porque esto no se paga solo, hay que trabajar. Las cosas se trabajan, se organizan, se presupuestan, pero siempre hay que cumplir con todas las obligaciones. Por acá hay un río, ya finalizando, que se llama Río Galera. Esta señal que ustedes ven acá es la señal, y cada vez que oyen ese pitico es la señal de que hay un resalto. Fíjense que acá sí hay señales, aunque el resalto no esté mejor pintado o no tenga muy clara la pintura, por lo menos la señal nos da la idea, ¿no? de que ahí está, y por eso hay que prestarle mucha atención también a las señales de tránsito. Y aquí está el río que les mencionaba, véanlo ahí, un color amazónico, aunque ya no estamos propiamente en el Amazonas. Así que bueno, ahora sí seguimos nuestro camino a Pontes de la Cerda. Aquí a la izquierda otra población pequeñita que se llama Conquista do Oeste. Allá al fondo se ve una cúpula como de colores, puede ser como un coliseo, un polideportivo o algo así. Por allá al fondo está Conquista do Oeste. Vamos a pasar nosotros por la derecha. Recuerden que nosotros hemos estado todo el tiempo en la BR-174.
Ahí está Conquistado Este y ahí están nuestras señales de tránsito que nos indican que hay resaltos y cámaras. Por eso es que nos gusta tanto usar Waze, porque a veces pues también a uno se le puede pasar, entonces él está ahí poniéndonos estas alertas. Así que bueno, aquí seguimos por un ladito de Conquistado Este. Hola a todos, bienvenidos a la sección El Comentario de la Semana, sección que creamos hace 3 años cuando recorrimos Europa. Si no la conocen, los invitamos a que vayan y vean nuestros videos. Nuevamente resaltar las regiones que más o los países que más están viendo nuestros videos: Colombia, Venezuela, Brasil, y recordarles lo importante que es ver y lo cómodo que es ver los videos desde una televisión. De hecho, el 79% de nuestros televidentes lo hacen de esa manera. Pasamos al video anterior, Vilena, hoy rumbo a Pontes e La Cerda, cada vez intentando llegar más al centro de Brasil. Y algunos comentarios para resaltar: Mariel Babalza, Brasil, el granero del sur, maíz para consumo humano y animal. Saludos, hermanos de Colombia, desde mi Venezuela. Saludos, Mariela. Javier Bedoya, presente en el estreno de hoy sábado. Esas tomas de Vilena, la Laguna Azul, quedaron de lujo. Qué lugar tan bonito. Un saludo fraterno. Saludos. Estudios Lógicos 369. Hola, Dios los bendiga. A mi marca personal, este es un chico que nos pregunta si él a su camiseta le puede poner un logo de YouTube. Nosotros les decíamos, en cualquier país donde exista libertad, usted puede ponerse la franela o la camisa que quiera. Así que si querés un logo de YouTube, colócatelo. Eso no tiene ningún problema. Jeff Mezquita, que nos habla mucho de la geografía de Brasil, de los lugares y todo lo demás. Así que saludos. A Walter Leite, que nos dice que borrachería es un montallantas. Y efectivamente en el video lo decimos. Emma Caicedo, hola, interesante y diferente video. Me llamó la atención los extensos cultivos de maíz, que por cierto no son maíz. Jeff Mezquita nos dice que son sorgo. Y por eso en el video colocamos maíz o sorgo y ustedes ya lo verán. Mauricio Velasco, qué gran episodio. No ve la hora de pasar del Brasil profundo al interior. Eso ya viene, Mauricio. Jeff Mezquita nuevamente cuando nos habla del soya o sorgo. Y de esta forma pues todos los comentarios. Así que hoy vamos rumbo a Pontes e La Cerda. Y recuerden que nos acercamos cada vez más a Brasilia, capital de Brasil, y que va a mostrarnos hacia adelante pues las ciudades más reconocidas de Brasil. Si quieren conocerlas y todo lo demás, pues sigan aquí con nosotros, pero no se olviden, este canal, el lema es mostrarles todas las carreteras completas. Es lo que intentamos hacer diferente a los demás y cada vez las personas lo van entendiendo de mejor forma. Así que continúen con Pontes e La Cerda, porque sigue otro destino y otro lugar que les va a parecer bastante bonito. Bueno, parece que jamás será demasiado maíz. Cada vez que pensamos sale más y más y más y más cultivos de maíz. Pero pues claro, lo que les decía, el maíz es una cosa que se usa en muchísimo. Y de hecho ahorita vimos un campo que decía Biotil. Y no sé si eso es de combustible, pero también nos hizo acordar que a partir del maíz también se hace biocombustible. Entonces, bueno, muchos usos del maíz que se ve en esta zona. Y estas vías que, mejor dicho, están muy bien. Bueno, hay que ir muy atentos a la velocidad, a los sobrepasos, porque vienen vehículos muy rápido eventualmente, así que seguimos muy atentos a la vía. Y vean aquí, mientras tanto, todo el maíz que se les ocurra. Nosotros estamos mira, ya estamos cerquita, a 33 kilómetros de... hice como un personaje de Sábados Felices, Piroberta. Ay, mira. Voy a ponerlo ahí en el video. Ay, mira. Ya vamos a llegar, 25 minutos y estaremos en Pontes e La Cerda.
pues ahí tienen el puesto de Policía Rodoviaria Federal Pontes y La Cerda. Así que vamos a ingresar a esta población. Todavía faltan 5 kilómetros, yo creo que no es justo empezar el recorrido urbano, lo dejaremos recorrido urbano un poquito más adelante, así que continuemos. Ese que vieron ahí pasar rápidamente es el río Itenes, o Itenes, porque tiene tilde en la E, que también se llama Guajarote. Es un río que tiene casi 1000 kilómetros de longitud y de hecho va en este momento sentido oriente-occidente, pero alcanza a llegar incluso casi hasta la frontera con Bolivia. Así que es un río bastante largo, aunque no es muy caudaloso, es bastante largo. Así que a partir de este punto, que sí es ya como el ingreso oficial a la ciudad, con la respectiva fiscalización electrónica y el respectivo resalto, entonces nada, ahora sí los vamos a dejar con las primeras imágenes de la parte urbana de Pontes y La Cerda, y ya nos vamos a ir a conocer algunas de sus placitas. Es una ciudad pequeña, vamos a ver qué nos encontramos por allí y a contarles por qué tiene ese nombre también, que también tiene la razón. Y bienvenidos, luego de tantos kilómetros de carretera, llegamos por fin a Pontes y La Cerda. Esta es la Plaza Miguel Gallardoni. Esta plaza está en construcción en este momento, pero es la plaza central de esta ciudad. ¿Y por qué Pontes y La Cerda o Pontes y La Cerda? Resulta que estos dos señores fueron dos cartógrafos que por allá en 1784 empezaron a hacer los primeros estudios topográficos, a conocer toda esta región amazónica, y justamente por este lugar pasaron ellos. Así que en honor a estos dos señores portugueses, Pontes uno, apellido La Cerda el otro, se hace esta población muy importante. Es considerada la capital del rodeo. El rodeo es esto relacionado con los toros y pues por supuesto todo en este ambiente de la ganadería, que es una de las líneas de la economía brasilera más importantes, aparte del agro, que lo hemos visto desde hace rato, cómo hay tantas siembras y todo lo demás. Así que desde esta plaza vamos a comenzar a narrar, plaza que, porque está cerrado, pero creo que hay algunos lugares importantes acá, más allá de puntos comerciales. Estábamos buscando los lugares relacionados con la parte administrativa. En principio no los vemos por acá, si está la alcaldía o no, pero bueno, vamos a dar un recorrido adicional para ver qué más les contamos de este lugar, que es una población pequeña realmente, que está en camino hacia la ruta que llevamos, pero que evidentemente tendrá sus lugares y vamos a intentar conseguirlos. Llegamos a otro lugar aquí en esta ciudad, recuerden, Pontes y La Cerda, y llegamos al Parque de Exposiciones, otro lugar muy importante. De hecho, donde se realizan pues varias, pero particularmente dos exposiciones muy importantes. Esta que se llama Expo Este y otra que se llama Expo Comercio, ¿sí? Son ferias, es como un lugar más bien como de eventos claramente relacionados mayoritariamente con la ganadería. Hay que recordar que ellos aquí son conocidos como la capital del coleo. Recuerden que el coleo es esta actividad donde unas personas con varios, digamos, talentos para manipular, para tomar a los toros, incluso de la cola, en un caballo, pues hacen ese tipo de ferias y son unos hits completos.
De hecho, no solamente hacen ese tipo de eventos, sino que también se hacen conciertos. Pero aquí encontramos, ya entrando acá, vamos a pasarnos aquí la cerquita, vemos que de hecho en Google Maps dice que esto es una pista de karts. Pues bueno, si es una emulación de la BR319 puede ser, no está pavimentada, pero pareciera que la entrada oficial o la parte del parque como tal, ¿cierto?, estuviera un poquito más allá, pero toda esta zona la utilizan para eso, para ese tipo de eventos. Cuando uno ve videos en redes sociales se ve que hay muchísima gente, y es que hay que recordar que Pontes de la Cerda es la cuarta en el estado de Mato Grosso, la cuarta ciudad mayor productora de carnes, pero también de leche y de todo lo relacionado con el ganado. Así que evidentemente estamos hablando de una actividad o un lugar que es muy importante para esta región. Bueno, y aquí un poquito más adelante del lugar que hicimos la grabación del parque de exposiciones, fíjense que aquí está su entrada oficial, parque de exposiciones, y de ahí hacia atrás pues está todas las instalaciones donde realizan estos dos eventos, que en realidad son los eventos como que destacan a esta ciudad. O sea, es como cuando la gente habla de Pontes de la Cerda, la gente habla de su feria de exposiciones, de su feria ganadera y de su parque de exposiciones, que es como el corazón finalmente de esta ciudad. Y vean esta bonita panorámica que tenemos aquí atrás de la ciudad de Pontes de la Cerda, que aunque es una ciudad muy pequeña, pues lo que tiene a su alrededor en cuanto a naturaleza y estas cosas de zonas naturales, pues la hace muy muy bonita. Este es un lugar que se llama el Mirador de la Sierra de Santa Bárbara, y es que si yo me volteo un poquito aquí atrás, nosotros tenemos este espacio verde que se llama la Sierra de Santa Bárbara, y es una zona, si yo me hiciera hacia ese sentido, pues hacia allá está Bolivia justamente. Es una zona de conservación que tiene más o menos unas 12.000 hectáreas, y es de aquí hacia atrás un espacio verde grandísimo que se ha tratado de conservar justamente para evitar problemas que ya se han venido presentando en esta región en cuanto a deforestación, en cuanto a ganadería, en tala y en incendios forestales. De hecho, esta sierra tuvo un incendio forestal en el año 2024 que la consumió en una parte bastante importante, y de hecho puso en peligro, a ver si yo veo acá, estas antenas que están acá, que pues son antenas de comunicaciones que también estuvieron en riesgo en ese incendio. Si ustedes buscan imágenes o si las podemos poner acá en edición, pues fue un incendio bastante, además que si se dan cuenta la ciudad está muy cerquita, así que bueno, esta sierra también es muy importante porque conserva muchísima flora y muchísima fauna. Entonces tiene jaguares, osos hormigueros, venados, bueno, perezosos, tiene un montón de animales que están aquí detrás en estos, y de hecho acá uno escucha un montón de aves, porque lo que escuchamos en ese momento son aves, pero hay un montón de vida aquí detrás de esta sierra que pues obviamente hace que sea muy importante para esta región. Así que a partir de este momento pues nosotros vamos a cerrar con unas espectaculares tomas del dron que por ahí está Orlando manejándolo. Este dron pues nos va a permitir tener una panorámica mejor de la ciudad, que realmente es muy bonita desde este punto de vista. Se ve como muy ordenadita, como muy pulcra, por decirlo así. Y pues nada, nosotros nos vamos a seguir en la carretera rumbo hacia nuestro siguiente destino, que si quiere ver, quédese conectado con nosotros para dentro de 8 días que conozcan este nuevo destino. Así que gracias por ver con nosotros las carreteras de Brasil, por seguir con nosotros este recorrido, y por favor no se le olvide, si le está gustando este contenido, regálenos su like, su comentario, porque también se vienen episodios maravillosos de mucha naturaleza, de cascadas, de pantanales y de muchísimas sorpresas que nos tiene todavía reservados Brasil, porque Brasil es un país enorme, así que lo que tenemos todavía es por ver acá en este maravilloso país. Así que gracias por vernos, quédese conectado y nos vemos en una siguiente carretera. Chao, chao.